Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos a En Contexto. Hoy tengo un programa especial gracias a la agenda del señor administrador del canal que nos ha permitido hablar con él un tiempo acerca de muchos temas de actualidad nacional y también de las repercusiones que tienen las declaraciones de los diplomáticos estadounidenses con respecto a la situación del canal y las intenciones que tiene Estados Unidos al respecto. Yo le agradezco muchísimo al administrador, gracias. Yo le voy a decir Catín, porque es la forma que siempre me refiero a usted, aunque su nombre completo es Ricardo Orte Vázquez. No importa. Como siempre le digo Catín, le agradezco Catín. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Catín, hay cosas que están casi en puerta y me gustaría saber por lo menos qué información se maneja ahora con respecto a la compra de acciones de BlackRock hacia Hutchison, para que debe de concretarse supuestamente el 3 o el 2 de abril. ¿Qué información se tiene al respecto? Bueno, primero que esa es una transacción en la cual el Canal de Panamá no participa. Estoy clara de que ustedes no tienen nada que ver tampoco, nada que ver con pero nosotros. como está en el mundo seguro que sabe. Pero evidentemente que es algo en lo cual el Canal de Panamá a más largo plazo tiene que entender si va a haber de alguna manera una afectación en el volumen de tráfico que va a pasar por el Canal de Panamá. Veamos por qué. Los puertos de Balboa y Cristóbal forman parte del conglomerado portuario que opera en Panamá. 5 puertos terminales de 4 compañías diferentes. En este momento el país hace aproximadamente 8 millones de contenedores en transbordo. Esos 8 millones de contenedores vienen en buques que en su mayor parte transitan por el Canal de Panamá, otros que simplemente recalan y se retiran. Así es que eso afecta el volumen de operación del Canal de Panamá. En la operación del puerto de Balboa maneja sobre todo una naviera, que no es la naviera que está participando en el proceso de adquisición. Entonces, eso cambia el balance de volúmenes de contenedores que pueden moverse por el área. Ese cambio en el volumen de contenedores que podría moverse por el área, que es indescifrable en este momento porque no sabemos cómo va a terminar la transacción y qué repercusiones va a tener en el tráfico. Definitivamente puede afectar el número de tránsitos, podría afectar el número de tránsitos, pero no hay nada definitivo, puede afectarlos en ambos sentidos. Así es que no hay nada definitivo. Esa es una transacción que es externa inclusive al país, pero pienso que del volumen de esa transacción, de los 22.000 millones que se habla, solo el 4 o 5% de esa transacción corresponde a lo que tiene que ver con los puertos de Balboa y Cristóbal. Sí. Así es que nosotros estamos a la espera para conocer un poco más de ese detalle. Pero si hay alguna decisión que tenga que venir por parte de las autoridades panameñas, o surgirá de la autoridad marítima o surgirá del gobierno central. Yo no estoy tratando de confundir las cosas porque sé perfectamente que cada quien tiene sus responsabilidades y compromisos y su función, ¿no? La AMP es la que debe de encargarse del tema. Pero ¿por qué hacía la pregunta? Porque también teniendo en cuenta que la naviera principal que puede estar involucrada en la adquisición de transacciones es distinta a la que hay ahí, entonces a la que ahorita mismo opera en el puerto. Y me nace la pregunta, entonces, si el canal piensa retomar la idea de Corozal. Nosotros, desde el punto de vista de actividades complementarias, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que claramente indica que el Canal de Panamá puede desarrollar actividades complementarias, nosotros hemos visto siempre un portafolio, una cartera de posibles inversiones que estamos tratando de actualizar sobre la marcha para poder incluir algunas actividades tanto en la ribera oeste del canal, que fueron las tierras que adquirimos, que es un corredor por tierra para poder mover carga y complementar el movimiento de los buques, y también nunca hemos descartado la posibilidad del uso de las tierras de Corozal que fueron adquiridas en su momento, ¿no? Así que estos son activos con los cuales dispone el Canal de Panamá,
que tiene que ponerlos a uso, porque realmente son recursos que dispone el país para poder mantener su vigencia como ruta de tránsito de mercancías. Sí, pero son activos que el canal puede operar de alguna manera o tener algún proyecto futuro próximo. Yo sé que ustedes están diversificando el tema del movimiento de carga, claro, no solamente por la vía marítima, lo entiendo perfecto y más adelante quiero ahondar un poquito en el tema sobre el corredor logístico que usted está hablando. Sin embargo, me pregunto si ese sería un proyecto a corto plazo, el de Corozal, o cuál es la visión que tienen, porque el presidente también habló de la necesidad tal vez de un nuevo puerto allí y no sé, como ahí están las tierras del dominio. Y estamos claros, en este momento el transbordo de contenedores está en el orden de 8 millones de contenedores por año. Eso es algo que debe crecer a 12, 13 millones de contenedores por año. Hay una oportunidad de crecimiento, eso es un hecho que es lo que indica el mercado. Lo segundo que indica el mercado y la operación es que efectivamente la capacidad de los puertos está llegando a plena capacidad. Así es que se necesita mucha más actividad o mucho más espacio para poder manejar volúmenes crecientes de carga. Eso abre una oportunidad al Canal de Panamá, sin duda, y nosotros la estamos estudiando y la vamos a seguir estudiando. Parte de eso va a depender de cómo termina el arreglo de la compra-venta de Hutchison cuando cierre, porque o abre una oportunidad o no necesariamente es una oportunidad que nosotros podemos capitalizar si por alguna razón se decide en favor de otra ubicación. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. En este momento, en esta circunstancia, dependiendo del resultado de cómo termine la transacción de la adquisición de Hutchison cuando se dé, pueden surgir oportunidades y nosotros en el Canal de Panamá las seguimos viendo, siempre las hemos visto. Eso involucra una inversión fuerte, ¿no? No tengo idea de la inversión en este momento. O sea, que no han hecho todavía nosotros no hemos hecho el estudio. O sea, que está muy a priori lo que estamos viendo simplemente, estamos revisando los documentos de aquella intento de concurso, licitación que se dio para poder actualizar la información que estaba ahí cuando se refiere al puerto de Corozal. Y tenemos que contratar a otros consultores para ver la posibilidad del valor económico que representa terminales tanto en la ribera oeste, al lado de Rodman, como en la ribera oeste, ya sea en la parte atlántica o en el área de Telfers. Así es que para nosotros todo eso es parte de un ecosistema y eso tenemos que verlo y discutirlo a ver si existen esas posibilidades. Mira, esa es una respuesta que me lleva también a hacerle otra pregunta. ¿Qué hay del corredor logístico que está contemplando el Canal de Panamá como una ruta alterna al tema del movimiento de carga? Se lo pregunto por esto, señor administrador. Tenemos un retraso en la construcción de Río Indio y es posible que nos quede otra época seca en el medio de esta construcción. No lo sé, no lo he averiguado, pero me parece que puede ser factible que por ahí se atraviese un niño. Y tendría el canal que darle confiabilidad a sus clientes, palabras suyas. Entonces, ¿cuál va a ser la toma de decisiones del canal con respecto a eso? Con respecto a eso, la prioridad es Río Indio. El tema de confiabilidad de la ruta marítima descansa sobre la disponibilidad de agua dulce, de agua de lluvia. Es muy probable, viendo la recurrencia del fenómeno del Niño, de que surja un niño antes de la terminación de la construcción del lago en la cuenca de Río Indio. De ocurrir otro fenómeno del Niño, con una probabilidad de que no sea tan severo como el que ya pasamos, nosotros creemos que tenemos la información y la data suficiente para poder manejar el tema con la experiencia que tuvimos en el año fiscal 24. Eso significa que nosotros tenemos que tener comunicación muy temprana con los clientes para que reasignen la flota y posiblemente que transiten con buques más grandes en la medida que el calado lo permita. Pero esa es la solución de corto plazo. La solución a mediano y largo plazo, sin duda, es la necesidad de construir el lago en Río Indio para poder dar la confiabilidad al tránsito de naves por el Canal de Panamá. Aún en el evento de poder construir algún corredor logístico, algún corredor terrestre
Eso evidentemente va a ser o paralelo y si se completa posiblemente sea posterior a la terminación esperada de Río Indio. O sea, no puede ser, entiendo, pero... Nosotros no podemos afincar la confiabilidad del Canal de Panamá a estos proyectos que estamos en una etapa muy temprana de análisis. Para poder hacer eso hay todo un proceso que toma varios años. Entonces, desde el diseño, especificaciones, determinación de ruta, todos esos son los procesos que hay que tomar en cuenta para poder desarrollar otras actividades. Lo tenemos en el radar definitivamente. ¿Qué va a pasar en los próximos años dependiendo de la situación del comercio internacional ante la volatilidad que existe ahora mismo? También hay que tomarlo en cuenta, porque efectivamente estamos viviendo tiempos donde hay mucha volatilidad económica, mucha volatilidad en términos de comercio internacional, alianzas que se rompen, alianzas que se crean. Y van a pasar más. Todo eso va a suceder en los próximos años, entonces hay que estar pendiente. Voy a hacer la primera pausa. No le dije dónde estamos, qué omisión. Estamos en la Biblioteca Roberto F. Chiari, de verdad una joya cultural de nuestro país y que tiene accesorios, tiene objetos hermosos que estaba yo tratando de ver antes de la entrevista, después se los voy a narrar en un momentito. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos con más. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía de Contexto. Hoy un programa especial con el administrador del Canal de Panamá. Yo creo que es la persona más solicitada últimamente, después de nos han puesto de moda a nivel internacional. Yo creo que sí. Y a usted me imagino que es el top 10 de los necesitados. Y yo veo esto de dos formas, señor administrador, ya refiriéndonos al tema diplomático y al tema de las aseveraciones que se hacen desde Estados Unidos. El socio histórico de Panamá, que muchos no entienden cuál es el carácter de la agresión, porque así le interpretan bastantes. En este sentido yo veo dos discursos, uno técnico, uno claro, que se ha definido y usted lo ha repetido incansablemente, simplemente que no logra calar ante las declaraciones que se insisten en Estados Unidos. La más reciente es que Panamá está violando el Tratado de Neutralidad, basado, me imagino yo, en lo que ellos dicen de la influencia china o una circunstancia que no me ha quedado muy clara en cuanto a las motivaciones. Pero en todo caso, ¿cuál es la consecuencia de Estados Unidos en decir eso, especialmente de la persona que va a representar a ese país en Panamá? Realmente, ¿cuál es el propósito final que se persigue con todo este proceso de acusación? Podemos especular y podemos tomar cualquier consideración. Nosotros, ¿qué hacemos en el Canal de Panamá? Lo que hacemos bien tenemos que hacerlo mejor. Nosotros no podemos permitir ofrecer excusas para que nos acusen de nada. Nosotros, como país, no hemos violado el Tratado de Neutralidad. Los buques transitan libremente, independiente de la bandera, independiente, salvo por restricciones de seguridad o de algún otro tipo, de que no sean confiables para el tránsito por el Canal de Panamá. Ellos transitan, no hay ningún problema. No hay ningún tipo de discriminación por origen, destino. Nosotros hemos establecido, desde que revirtió el Canal de Panamá, segmentos de carga, así es que buques graneleros con buques graneleros independientes, si es el mismo buque o uno similar, paga exactamente lo mismo. Portacontenedores con portacontenedores, gaseros con gaseros. La única segmentación de mercado que nosotros hacemos es sobre la base de lo que efectivamente definimos como segmentos de mercado. Fuera de eso, todo lo demás es tránsito libre de acuerdo a leyes internacionales y específicamente a la letra del tratado. Se ha dicho que hemos cobrado mucho. Vamos a hablar y vamos a decir por qué. Ese es el valor de la ruta. Ese es el valor de lo que Panamá le ofrece al mundo. Y nosotros como país, como dueño del recurso, de la misma manera que en otros países nos cobran por el petróleo, que es su producto, nos cobran por el LNG, que es su producto, que nos cobran por sus automóviles, que es su producto. Aquí nosotros estamos cobrando lo que nosotros consideramos
es el valor del servicio que nosotros le ofrecemos al mundo. Eso no representa ningún cambio a leyes internacionales. Pasa aquí, pasa en otros canales, pasa en cualquier terminal. El canal de Panamá, el costo de transitar por el canal de Panamá es aproximadamente 3/4 del 1% del valor de la carga cuando llega al puerto de destino. Entonces, mal podríamos decir que el canal de Panamá produce inflación, mal podríamos decir que hemos afectado el comercio internacional. Los volúmenes de tránsito siguen allí porque sigue siendo la ruta más eficiente para poder mover carga de origen a destino. Pero, o sea, yo entiendo, todo lo que usted dice 100% es parte de nuestro discurso. ¿Seguro? Y está muy bien, pero no veo que cambia nada del otro lado. Como administrador, ¿qué siente usted cuando le dice que está violando el Tratado de Neutralidad? Lo primero que siento es un poco de cólera porque es mentira. ¿Qué le dicen los clientes con respecto a eso? Porque yo sé que el canal dialoga muy, muy de cerca con los clientes. ¿Hay nerviosismo de los clientes? Hay preocupación, sí, hay preocupación en los mercados. Hay preocupación en los mercados. ¿Y ¿Por cómo qué? lo exteriorizan? Bueno, simplemente dice, estamos preocupados, comparamos notas de qué es lo que leen en el mercado, qué es lo que va a venir en el comercio marítimo, qué restricciones se van a agregar. Nosotros, globalmente, no estoy hablando solamente de Panamá, todos los días tenemos una noticia diferente y nueva de cosas que afectan el comercio internacional. Sí, por lo menos la guerra arancelaria es un claro Por ejemplo de ejemplo, eso. entonces, Cuando es así, ¿usted cómo calma a los clientes? pero es que estamos en el mismo bote. Ellos están sufriendo el mismo problema de incertidumbre que sufre el canal de Panamá. Comparamos notas de ver cómo lo enfrentan ellos y cuáles son las alternativas de ellos. Y vemos qué podemos hacer nosotros mejor para asegurar un servicio confiable. Ese elemento de confiabilidad y estar aquí abierto 24 horas, 7 días a la semana, es la principal garantía de que el Canal de Panamá está cumpliendo sus compromisos y la República de Panamá está cumpliendo sus tratados. En abril se tiene programada la visita del secretario de Defensa a Panamá para asuntos de materia de seguridad. Y los estadounidenses afirman de que las amenazas chinas simplemente están amenazando la seguridad de ellos. ¿Usted se va a reunir con el secretario de Defensa? No lo sé, no conozco la agenda del secretario de Defensa en su visita. Él viene por razones de seguridad y es lo mismo que ocurre si hay una solicitud de, como ocurrió con el secretario de Estado o el comandante del Comando Sur. Nosotros somos un libro abierto. Quien nos viene a visitar, nosotros los acogemos para que nos visiten. Ahora, de manera respetuosa, nosotros somos los dueños del Canal de Panamá. ¿Cuál es el resultado que ha tenido la firma cabildera que se contrató del canal? ¿Ustedes contrataron? Nosotros no contrataron. Lo contrató el gobierno. central. Yo había entendido que el canal también había contratado una firma. No. Me lo aclara bien. La situación con respecto a... Digo, es que puede ser que todo ha circundado sobre la misma respuesta, pero igual me gustaría saber, cuando este tema se toca con la Junta Directiva, ¿de qué habla la Junta Directiva? ¿Cuál es el rol de la Junta Directiva con respecto a estas amenazas y qué tipo de conversaciones tienen adentro? Bueno, nosotros hacemos un examen de la situación y vemos cuál es la última noticia, qué es lo que está permeando en los medios y tenemos que responder cuál es el posible impacto en las operaciones. En algunas de estas cosas el impacto resulta impredecible porque no sabemos si efectivamente se va a dar una acción que limite, digamos, el acceso de ciertos buques a ciertos puertos. Uh-huh. Hay mucha verbalización de cosas uh-huh. y nosotros trabajamos sobre hechos cumplidos y acciones que se toman. El Canal de Panamá como operación no reacciona a la noticia, reacciona al hecho. Es decir, cuando uno habla con el cliente, está pasando tal cosa, ¿cómo te afecta a ti? ¿Vas a cambiar el tránsito por el Canal de Panamá? En ese momento nosotros entramos a considerar la consecuencia. Pero mientras el cliente nuestro siga manteniendo su reserva, siga transitando por aquí, es un tema de preocupación, es un tema que puede tener impacto, pero nosotros tenemos que seguir haciendo el día a día.
Nosotros no podemos distraernos por el ruido. Entonces, obvio, ese es el punto. Pero deberíamos de tener tal vez algún tipo de política un poco más ofensiva en cuanto a los discursos. Es que, señor administrador, yo no pretendo que usted me diga otra cosa de lo que está diciendo, porque entiendo que ese es su rol y entiendo que usted debe reaccionar de esa forma. Pero yo también veo que hay muchos flancos abiertos de parte de los estadounidenses. Por ejemplo, al principio de la discusión, de la toma de posesión de Trump, en su discurso inaugural, habla del Canal de Panamá. Bueno, ahí nos pone en el centro de atención. Después le da el Senado una ley para que puedan investigar lo que pase del Canal de Panamá y le da al gobierno prácticamente carta abierta para poder tomar medidas o decisiones en 60 días o 90 días después de la investigación. De hecho, ya hay una investigación de la Comisión Federal Marítima del Senado presidida precisamente por Luis Sola. Y además de eso, hay declaraciones de una posible invasión militar. O sea, yo veo que hay demasiado ruido alrededor del canal. Sí. Y quiero entender exactamente, primero que todo, cuál va a ser la forma en que vamos a combatir ese discurso, que mucho está basado en medias verdades o en falsedades, y también de otra forma entender cuál va a ser la posición estratégica del canal en los próximos años, porque veo que está tomando una beligerancia más importante a nivel internacional en materia geopolítica. Este es un país pequeño que tiene una presencia geopolítica con una escala significativamente mayor que su tamaño. Y esa escala geopolítica de Panamá, que es una responsabilidad de todos los panameños más allá del canal, es un tema nacional y de Estado que los panameños tenemos que entender. Nosotros estamos en la cintura de las Américas, donde 3/4 partes de la carga que transita por el Canal de Panamá origina o tiene como destino Estados Unidos. Entonces sí, somos relevantes para Estados Unidos, indudablemente. De todas las aseveraciones que se han dicho, a la que pensamos que el país tiene que ponerle mucho más cuidado, es a la investigación de la Comisión Marítima Federal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si a raíz de sus investigaciones, con fundamento o sin él, deciden tomar acciones sobre buques de bandera panameña, o buques que transitan por el Canal de Panamá, o tasas o sobretasas o impuestos dentro de lo que es operaciones dentro de Estados Unidos, cosas que están en el ámbito del control de los Estados Unidos. ¿Eso puede afectarnos de qué forma? Eso puede afectar, es decir, de todas las cosas que se han dicho, posiblemente una que no solo afecta al Canal de Panamá, afecta al régimen de abanderamiento, afecta al régimen de sociedades anónimas, afecta a múltiples elementos de este país. Señor administrador, después de la pausa quiero que me explique qué tipo de medidas restrictivas pueden ser estas. O sea, cuál puede ser el abanico de posibilidades en materia hipotética, obviamente, que pueden surgir a raíz de esta comisión de investigación. Pero después de la pausa, ¿así lo piensa? No, pero si puedo citar algunas de memoria. Ok, ahorita lo vemos. Al regreso se entera de esto. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Antes del cambio le había dicho que íbamos a tratar de entender cuáles pueden ser esas sanciones que puedan surgir. Todo esto es hipotético, nada más para que no tengamos esto como un hecho concreto. De la investigación de la Comisión Federal Marítima, ¿cuáles son esos abanicos de sanciones que pudieran implementar en contra de Panamá? Bueno, el mecanismo de sanción típico que hemos visto en los últimos 3 meses tiene que ver con aranceles. Ahora, el volumen de exportaciones panameñas a los Estados Unidos es relativamente bajo. Así que el tema arancelario para con Panamá posiblemente tenga un impacto limitado. ¿Dónde son las áreas de servicio internacional donde trabaja Panamá? Eliminar todo lo que sea de bandera panameña, aviones, buques. ¿Eliminar cómo? Reducirlo, ponerle un impuesto mayor,
Pero ese nosotros tipo de somos cosas. el mayor país de abanderamiento, imagínate. Bueno, abanderamiento marítimo, tenemos aviones de bandera panameña que aterrizan en Estados Unidos. La gama de posibilidades que el Ejecutivo puede tomar unilateralmente es múltiple. Nosotros lo hemos visto antes. Bueno, y si eso pasara, ¿qué haría usted? ¿Qué haría el país? ¿Qué haría el país? Ah, ¿Qué bueno, haría eso usted? hay que preguntárselo a las personas que tienen responsabilidad en eso. La relación del Estado con el Estado americano es una relación que dimana del Ejecutivo. En términos de qué impacto tendría sobre las operaciones del Canal de Panamá, cualquier restricción al comercio, cualquier impuesto que haga más caro llevar o traer productos a los puertos americanos, posiblemente afecte al Canal de Panamá y al comercio internacional. Esas son las evaluaciones que hay que hacer. ¿Qué pasa si hay una sanción a buques de bandera panameña? No lo sé. Uy. Todo eso es hipotético. Pero podría ser. Por supuesto, uno tiene que tener una imaginación muy grande, pensando de cuáles son las herramientas que se pueden utilizar Y que son- y existen. Y que son algo que ya se ha tomado en el pasado con respecto a la guerra arancelaria. Exacto. O sea, no estamos hablando de algo que no hemos conocido. Y Señora, la capacidad, pero vamos a ver cómo compara Panamá con otros casos. En el caso de Panamá, o veamos el caso de Canadá con relación a Estados Unidos. Ante un arancel, Canadá responde con otro. nosotros no tenemos esa Entonces, facultad. esa capacidad es extraordinariamente limitada. No podríamos decir, nosotros lo que tenemos que evitar desde el punto de vista del Canal de Panamá, y esto sí es importante, caer en la provocación de que por omisión o de alguna otra manera, efectivamente, no cumplamos con el Tratado de Neutralidad. Y el norte de la operación del Canal de Panamá está fijada en asegurarnos que no violamos el Tratado de Neutralidad. Bueno, ahí me lleva una pregunta. El sistema de subastas que tiene el Canal de Panamá, en una de las audiencias que hicieron los senadores, se estaban quejando los graneleros porque decían que ellos no podían reservar un cupo hasta no recolectar todos los granos que necesitan para poder transitar y que cuando trataban de transitar por el Canal de Panamá tenían que hacerlo bajo el sistema de subastas y se les hacía oneroso, caro, y esa era una de las quejas fundamentales en las que decían que por qué el canal estaba actuando de esa forma y sentían una cierta discriminación hacia el paso de esos buques. ¿Piensan hacer cambios en el sistema de subastas? Miren, el tema no es discriminación, el mercado discrimina por sí solo. Hay cosas que yo no puedo comprar porque no tengo el salario para poder alcanzarlo. Hay cosas que ciertos negocios no pueden comprar porque no tienen el ingreso que justifique poder comprar el cupo. Y las navieras optaron por ir por la ruta del Cabo de Buena Esperanza. Esa fue la solución a corto plazo, a pesar de que el Canal de Panamá segmentó las subastas para que fueran subastas por tipo de buques. Y recordemos que en medio de la sequía, nosotros modificamos el sistema de subasta para que la subasta fuera entre pares. Así que graneleros con graneleros, gaseros con gaseros, Claro. contenedores con contenedores. Así que cualquier sesgo en ese sentido que apuntara a la posibilidad de discriminación, nosotros lo eliminamos. Uno. Segundo, cuando vas a la subasta, no hay un funcionario del Canal de Panamá que dicte quién pasa y quién no pasa. Es el mercado el que dicta quién tiene la capacidad de pasar o no pasar. Quién compra el boleto para ir en el vuelo que va. Ahí no exactamente- piensa hacer ningún tipo de cambio. Nosotros, lo que ha sucedido es que la demanda ha disminuido porque ahora hay más capacidad Claro. de tránsito. Y tiene agua. Tenemos agua y el precio ha disminuido aproximadamente en 15% con relación a los precios del año pasado. Pero eso es una situación del mercado. Eso es una situación del mercado. Es decir, usted como administrador piensa continuar con el tema de subastas. Nosotros pensamos continuar con el tema de subastas. Es Con la opción, un pues. proceso transparente que no discrimina y simplemente depende del valor que cada cual le atribuya a transitar por el Canal de Panamá. Administrador, voy a hacerle una pregunta que no sé, tal vez pueda ser una de las vías de escape. A ver, ¿cuál puede ser la posibilidad de que Panamá negocie para liberar el peaje de buques de guerra norteamericanos
que transitan el canal, tal vez de una sola ruta, digamos, de Asia a Estados Unidos. Eso es discriminatorio. Eso violaría el Tratado de Neutralidad. Por eso es que el énfasis es mantenernos fieles al pie de la letra a lo que establece la responsabilidad. Haciendo un acuerdo similar al de Montería, aparte. Eso es un tratado. Perdón, un tratado. Bueno, pero eso es un tratado, Okay. es un tratado que es distinto. Y vamos al hecho cierto. Los tratados forman parte de la legislación del país. El Tratado de Neutralidad es ley en Panamá y es ley en Estados Unidos. Sí. Entonces, el Tratado de Montería es ley en Panamá y en Colombia, porque esas son las partes que lo suscribieron. ¿Es esa la propuesta que quiere proponer Estados Unidos de renegociar un tratado en ese sentido? Que la proponga. Y aquí en Panamá las autoridades considerarán si existe la posibilidad política de la aprobación de un tratado de ese tipo. ¿Realmente cuántos buques de guerra pasan por el canal? Mire, en los últimos 8 años han transitado 701 buques de guerra. O sea, que realmente 700 total. De todas las nacionalidades. De todas las nacionalidades. De esos 701, 435 más o menos en 8 años son buques de la Marina de los Estados Unidos. ¿Y de qué ruta transitan? ¿De Pacífico al Atlántico o al En ambas revés? direcciones. Entonces, hacer un tratado similar aparte podría ser una ruta de escape. ¿Pero por qué hay que hacer una ruta de escape? Yo pregunto nada más para poder... Bueno, pero que alguien lo proponga. Que alguien lo proponga. ¿Ha tenido usted contacto con algunos oficial, con representantes de Estados Unidos respecto a estas amenazas? Bueno, nosotros tuvimos la visita. Con el Rubio. Ajá. Sí, del secretario Rubio. Y hablamos sobre la eficiencia operativa del Canal de Panamá, sobre la preocupación del tiempo y modo de tránsito de las naves de guerra. Sí, nosotros hacemos ejercicios permanentes. Entendamos claramente, la Marina de Guerra de los Estados Unidos es un cliente del Canal de Panamá. Y así como hablamos con los otros clientes para poder hacer más eficiente el tránsito de portacontenedores, gaseros, etcétera, también hablamos con la Marina de los Estados Unidos para ver cómo ajustamos los itinerarios para hacerlo eficiente. Eso es parte del ejercicio operativo normal del Canal de Panamá. Vino el comandante, que es jefe del Comando Sur, y sí, vino aquí, y hablamos y suscribimos un tema de seguridad, porque nosotros tenemos relaciones con múltiples agencias de Estados Unidos, Cuerpo de Ingenieros, Homeland Security, en temas de seguridad y todo tipo de cosas. Nosotros hemos tenido y hemos mantenido la misma apertura de siempre en el manejo de esta situación. ¿Y qué ha sido producto de esas conversaciones que tienen? Digo, yo creo que una cosa de la conversación en la que yo lo filmo a usted y están los dos y usted le muestra la esclusa, y otra la que está en el cuartito. ¿Cuál cuartito? Digo, nosotros, o sea, que está en privado, vaya. Nosotros no tenemos conversaciones en privado, por lo menos en el caso mío y en el caso del Canal de Panamá, todas nuestras conversaciones son abiertas. ¿Y qué dicen en esas conversaciones? ¿Cuáles son las conclusiones? Al final, ¿qué le dice Rubio? Ah, sí, mira, está bien, pero en la junta directiva hay influencia china. ¿Qué les dicen? Bueno, ellos dicen que efectivamente hay influencia china en el Canal de Panamá y uno les contesta, eso no es cierto. ¿Dónde está la influencia china? Que los puertos están ahí administrados y operados por a través de una concesión que es una compañía de Hong Kong. Eso es cierto y es un hecho conocido. Desde hace muchos años. Bueno, entonces, decir la verdad tiene aparentemente menos valor que utilizar cosas que no son ciertas para poder crear una expectativa diferente. Pero bueno, vamos a ver. Sí. ¿Va a cesar este tipo de agresiones diplomáticas, cree usted? ¿Cómo puede determinar eso? No lo sé. Eso es un tema diplomático y yo no considero que tengo la competencia. No, pero como administrador lo pone en el foco de todo, ¿no? Obviamente. Y nosotros somos muy responsables en los temas que le corresponden a las relaciones internacionales. Cancillería lo maneja el Ejecutivo, y el Ejecutivo ha sido muy claro que los temas que tienen que ver con el Canal de Panamá los maneja el Canal de Panamá. Nosotros conversamos regularmente sobre qué pasa en cada uno de estos eventos que surgen para ver cuál es la reacción. Pero para nosotros el libro no ha cambiado. Señor administrador, también tenemos una
digo, no sé en qué capacidad se puede aprovechar o no. La Junta Asesora está compuesta por gente muy pudiente de Estados Unidos y gente que tiene unos renombres muy grandes. ¿De alguna forma se puede utilizar este cuerpo de intelectuales para poder sacar algún otro tipo de conclusiones, analizar el tema, traer nuevas ideas? Nosotros los consultamos, nosotros esperamos traer algún tipo de conclusiones y se va a reunir próximamente en la ciudad de Panamá. Ellos, la Junta Asesora, que es asesora a la Junta Directiva del canal, tiene programada una reunión en las próximas semanas para poder evaluar, y posiblemente uno de los temas centrales es escuchar directamente de ellos qué opinan sobre todas estas circunstancias. Sería interesante que nos los comuniquen a nosotros. Ellos son asesores a la Junta Directiva. Bueno, pero sería bueno saber, ¿no? O sea, no sé, creo yo que podría tener un punto de apertura interesante, ver la visión de gente que tiene una panorámica muy distinta tal vez a la que podemos tener y una experiencia diferente a la nuestra. Además. Así que yo creo que ese es el valor importante de la Junta Asesora y enhorabuena que efectivamente nos vamos a reunir. Voy a hacer la pausa, vamos a regresar a hablar de Río Indio, los procedimientos que van, el presupuesto aprobado para este gran importante proyecto que finalmente, bueno, ya se va a poder desarrollar por parte del Canal de Panamá. Una pausa, regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Administrador, ya el 30 de abril deben de tener un censo completado sobre las personas que habitan en la zona de Río Indio para poder considerar las indemnizaciones o relocalización de ellos. Hablan de 500 familias aproximadamente, ¿no? 500 familias. Bueno, ¿qué va a pasar después del 30 de abril, tomando en cuenta que ya este es un tema que hemos hablado en muchas ocasiones con respecto a que las condiciones de quienes allí residen deben de ser mejor y respetar los derechos humanos? ¿Qué veremos después de? Vamos a seguir viendo mucho más diálogo y conversación. Eso es lo primero que tienes que hacer, porque habiendo desarrollado el censo, lo que hemos hecho es acotar cuál es el universo de personas con quien nosotros tenemos que conversar, grupo a grupo, grupo a grupo. Hasta ahora nosotros hemos tenido aproximadamente unas 60 reuniones con distintas comunidades que están ubicadas en el área de Río Indio. Nosotros tenemos una experiencia en el manejo de la gente de la cuenca que le ha permitido a los moradores de la cuenca mejorar su condición de vida. Nosotros creemos que es fundamental atender las solicitudes y las necesidades de los residentes que se van a ver directa o indirectamente afectados en el área del proyecto sobre el tema de una reubicación involuntaria a raíz del desarrollo del proyecto. Y eso requiere un periodo de conversación, el cual hemos estimado entre 12 y 18 meses. Paralelamente a eso, seguimos haciendo trabajos en la parte de ingeniería para poder mejor definir el alcance del proyecto. Pero el punto de inflexión para poder tener una presencia más visible en el área de Río Indio se dio el 2 de julio del año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia definió los límites de la cuenca. Eso automáticamente trae ese territorio donde Río Indio y su subcuenca prácticamente forman parte de la misma. Una capacidad para que el Canal de Panamá pueda entrar a coger la responsabilidad del recurso hídrico que le consagra la Constitución. Claro. Pero eso requiere más que un proyecto de ingeniería y sobre todo por delante del proyecto de ingeniería, la necesidad de atender las necesidades de las comunidades que están ahí. ¿Cuál va a ser el alcance final de lo que va a hacer el Canal de Panamá en esa área de proyecto y en aguas abajo de Río Indio, aguas arriba de Río Indio? Lo estamos definiendo. Sabemos que tenemos que poner carreteras, sabemos que tenemos que cambiar infraestructura, sabemos que tenemos que desarrollar comunidades y eso pasa por un proceso social de consulta que esperamos concluya relativamente. La respuesta de las familias es que están dispuestas a ser relocalizadas. ¿Cuál ha sido esa respuesta ahí? Depende de cuál es la condición particular de la familia.
tenemos situaciones en las cuales hay familias que ancestralmente han estado ahí por mucho tiempo y que significa para ellos, desde el punto de vista emocional, un problema mucho más serio que, por ejemplo, otro que no. unos que simplemente compraron una propiedad allí, pero que viven en otra parte del país, o que se mudaron ahí por razones otras y que tienen una opción de vivir en otra parte. No todos los casos son iguales, así es que no hay una solución única que cubra a todos. Lo que sí hay es un principio universal para todos. Tienen que terminar en una mejor condición de vida que las que tenían en el momento que levantamos el censo. Entonces, ¿teme que haya retrasos ante la resistencia de algunos residentes a abandonar la zona? Nosotros somos muy optimistas en que efectivamente la conversación y el diálogo directo supera todas las ansiedades y prejuicios que pueden darse sobre este tema. Para poder llegar a eso, todo este trabajo de comunicación y acercamiento tiene que darse. Hablar de si va a haber atrasos o no va a haber atrasos sería prematuro. Va a depender mucho, primero, de la reacción de las personas y al final del momento, cuando estemos en esta discusión, cuál es el número de familias que consideran que no quisieran perder la oportunidad de estar ahí. Entonces, llegaremos a ese momento cuando se tenga toda la conversación. ¿Hay una fecha para culminar estas conversaciones? Creemos que toman entre 12 y 18 meses. Ah, wow. Pero vienen haciéndolo desde hace mucho tiempo. Por supuesto. El trabajo humano es un trabajo que no tiene un calendario específico. Entonces, ¿hasta después de que terminen las conversaciones iniciarían la construcción? En teoría, no. Porque hay parte de obras auxiliares que se necesitan. Caminos de acceso, ubicación de campamentos, participación de estudios geológicos, mucho más trabajo socioambiental. Y en todas estas actividades, definitivamente que los moradores de la cuenca tienen una participación. ¿Cuánto dinero va a destinar a esto de la cuenca? Porque tiene un presupuesto aprobado, pero no sé cuánto. El proyecto debe costar aproximadamente como unos 1.400 millones. Lo mismo que habían dicho antes. Lo mismo que hemos dicho antes. Llega hasta 2.000 con los otros temas de inversión que vamos a hacer, que no son necesariamente Río Indio. Son obras de infraestructura que estamos haciendo dentro de las operaciones del canal que mejoran la eficiencia del uso de agua. De dos cosas que me interesan ahora. ¿Cuál es el impacto que tiene sobre el canal? Aunque ya me habló un poco de eso en la guerra arancelaria. Y la otra pregunta que tengo es, ¿cómo va a atender la demanda de tránsito de gas de petróleo del Atlántico al Pacífico en las condiciones actuales que tiene el canal? Porque yo entendí de usted, de otras declaraciones, que eso va a aumentar ese tipo de demanda. Entonces, quiero entender cómo va a ser el canal para adecuarse a todo eso. Bueno, primero, sabemos que en la medida que tengamos agua para operar, nosotros tenemos más capacidad operativa. Nosotros estamos conversando con las personas que mueven la carga de gas de petróleo de la costa de los Estados Unidos hacia Asia. Esas autorizaciones están siendo aprobadas en los Estados Unidos y antes que las terminales se construyan, nosotros tenemos que tener un volumen definido de cuál va a ser la cantidad de tránsito que va a pasar por aquí. Ese tránsito, con las restricciones hídricas, puede considerar la posibilidad, y es parte de lo que estamos estudiando, la posibilidad de tratar de mover la carga a través de algo que no sea un buque. Y es lo que se ha hablado y se ha venido conversando de la posibilidad de hacer un gasoducto. Pero es para gas licuado de petróleo. ¿Y de dónde a dónde iría ese gasoducto? Ese gasoducto iría del Atlántico al Pacífico. Igual que el canal, sí, en ese sentido. ¿Y quién lo haría ustedes? ¿El canal? Eso no se ha definido. ¿Está esa idea? ¿En qué estado se encuentra? Nosotros estamos haciendo tres cosas que son importantes. Validando que efectivamente hay un negocio del cual el Canal de Panamá y la República de Panamá puede beneficiarse. Eso lo estamos terminando. Segundo, tratar de imaginar cómo podría ser el tamaño de la infraestructura necesaria para poder mover esa carga. Y tercero, el marco jurídico, si es permisible que el canal pueda hacer algún tipo de estructura dentro de lo que son los estándares de ese negocio internacionales. Y esos son los temas que tenemos que cubrir.
Y esa es la discusión que nosotros Pero estamos... está avanzada, no está avanzada. ¿En qué va? Esa está bastante avanzada. Con el presidente la ha cubierto. La ha trabajado No con la Junta Directiva. con la Junta Directiva. Pero lo que me refiero con el presidente es la situación permisiva que me estaba hablando, de este marco que puede trabajarlo el canal también, en cuanto al negocio. Según el fallo y las de la Corte operaciones. Suprema de Justicia, nosotros podemos entrar Pueden en ese hacerlo. tipo de actividad. Entonces, es cómo estructura la actividad, es lo que tenemos y lo que que ver. va a invertir y lo que le va a costar y cómo lo va a pagar. Exactamente. ¿Cómo lo va a financiar? Bueno, señor administrador, ya no me queda mucho tiempo. Nada más dos cositas. ¿Ustedes tienen contratos a largo plazo con navieras y países para asegurar, para poder seguir asegurando? O sea, ¿han hecho esas conversaciones para poder continuar con el tránsito por el canal, por el uso continuo del canal? Nosotros hemos incorporado un producto que modifica el sistema de reservas, de ser un sistema de reservas por día. Exacto. A un sistema de reserva de largo plazo, entendiendo a largo plazo 1 año. Nada más. Nada O sea, más. bueno, ese es, digamos, el Eso- contrato, por así decirlo, que yo... Es un compromiso por parte de las navieras que mediante una licitación compraron esos cupos. Y eso es lo que nosotros estamos atendiendo. ¿Por qué? Porque viendo que habían optado por rutas más largas, por falta de confiabilidad en la disponibilidad de agua, era un mecanismo para poder atraerlos. Y eso se ¿Y cumplió. les resultó? Sí, cómo no. Y por otra cosa, quiero preguntarle sobre un programa muy interesante que tuvo con jóvenes, la formación de líderes del Laboratorio de Latinoamérica de Acción Ciudadana. A mí me gustaría que me cuente un poquito más de esa experiencia, tomando en cuenta que también el canal necesita esa oxigenación de nuevas fuerza laboral. Realmente fue es un programa que recarga las baterías. Y el sábado pasado realmente fue un momento de mucha energía positiva. Por más que se hable de todos los problemas que tenemos y lo que se pueda tildar a los jóvenes de hoy, encontramos que este programa, a lo largo de los varios años que tenemos desarrollándolo, conjuntamente con otras entidades privadas del país y en algún caso alguna entidad pública, y una iniciativa de jóvenes por la educación, etcétera, se han empapado y son jóvenes hablándole a jóvenes. Entonces nosotros educamos a estos jóvenes en temas corrientes, en temas que son del momento. Y el sábado pasado teníamos la última sesión, entonces el equipo de alta dirección del Canal de Panamá participó en este diálogo y tuvimos un día de diálogo y conversación que fue muy enriquecedor, porque realmente para el Canal de Panamá escuchar cuáles son las preocupaciones y cuáles son las cosas que ellos piensan debe hacerse es realmente algo muy refrescante. Además puede atraer una nueva fuerza laboral al canal. Y adicionalmente eso nos ha permitido en muchos casos, tenemos historias de éxito de muchos jóvenes que han salido de allí, que hoy se están educando en los estándares y en las carreras que no nos imaginábamos que posiblemente algunos de ellos puedan venir a trabajar al Canal de Panamá. Realmente esa es una experiencia fabulosa, maravillosa. Estos jóvenes tienen la energía, estos son los agentes de cambio del futuro y creo que el canal lo llevamos aproximadamente 1050. Ellos han hecho 90 proyectos diferentes, comunitarios y de otro tipo, y realmente es muy gratificante. Eso va a continuar, ¿no? Siempre. Ay, me alegro mucho porque, bueno, mire, de todas las preguntas, una que pudo tener un regocijo desde su cara, ¿no? Porque las demás sí lo vi un poco como que... No, las cosas buenas hay que celebrarlas. Ay, Katin, gracias, de verdad. Sí, he quedado un poco preocupada por algún tipo de... por lo que me comentó acerca de la comisión de la investigación. Ahí es lo único que me ha quedado a mí como sonando en la cabeza. Mira, estos son temas que uno no puede tomar con ligereza. Sí. No existe ningún tema que uno tenga que tomar con ligereza, especialmente considerando de dónde provienen. Por eso. Así es que cuando uno ve el abanico de las cosas que se han dicho, pensaría que ese es el que está más directamente vinculado al negocio, porque es la Federación Marítima, la Comisión Marítima Federal.
Así es que ahí hay un universo marítimo que afecta al Canal de Panamá, afecta a la autoridad Y marítima. más con el anuncio de Trump de que quiere hacer su propia bandera. Bueno, ya tiene Liberia, tiene Marshall Islands. Gracias, administrador. Hay cosas que no podemos arreglar usted y yo, pero podemos por lo menos discutirlas, hablarlas y conversarlas con nuestra audiencia. Muy amable, gracias de verdad, administrador. Muy amable y mucha suerte y gracias de verdad. Gracias a usted por la atención. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.